La gran novedad no es la utilización de una herramienta, ya que otros animales saben aprovechar objetos como herramientas. El gran prodigio es la creación de la propia herramienta. Entonces hay que evaluar, medir la eficacia. Si hace falta, se mejora. Esta nueva forma de utilizar el cerebro nos cambiará la vida, nos dará confianza, marcará el inicio de la intervención del hombre en el mundo. La ventaja de este mundo de reflexión es que es reproducible. El saber se transmite muy deprisa, primero por imitación. Además, al pasar de mano en mano, la técnica se va perfeccionando. Muy lentamente, eso sí, para nosotros hombres modernos, de milenio en milenio. Pero se trata de una reacción en cadena y nada puede parar su desarrollo. El hecho de inventar también nos cambia el comportamiento, nuestra mentalidad. Nos estimulará el espíritu competitivo. Hace más de 2 millones de años, en África del Este y del Sur, Homo habilis es el primero en poder ser llamado realmente ser humano. Inventa herramientas, explora nuevos territorios, manipula ideas. Se siente más seguro de sí mismo gracias a estas nuevas armas que ahora le acompañan en los medios hostiles. Al igual que sus antepasados, vive y se desplaza en clanes. Al compartir los conocimientos, los lazos entre los miembros del grupo se estrechan y aparecen las premisas de un lenguaje articulado, aunque se trata de un lenguaje todavía muy simple. Constituye una nueva baza frente a las amenazas externas. Habilis el Viejo ha decidido que no debían temer a los animales grandes. Su poder y su lanza le dan este coraje. Pasarán la noche aquí mismo, en este bosquecito en medio de la sabana. Pero ¿cómo defenderse mientras se duerme cuando ya no se vive en los árboles? A muchos les han atrapado mientras tenían los ojos cerrados. Nace una nueva idea. Habilis el Viejo quiere que recojan todo lo que encuentren en el suelo: piedras, ramas, hojas. Este invento requiere la participación de todo el clan. Y en estas circunstancias el lenguaje incipiente es muy útil. Algunos tienen la tarea de buscar piedras grandes. Mira, esta corta. Corta mucho. A otros, el Viejo les ha pedido que traigan ramas de árbol. Intenta instaurar una primera repartición del trabajo. Repartición de las tareas, repartición de la comida o de las herramientas. La organización del clan avanza. La sociedad de los seres humanos va emergiendo poco a poco con sus conflictos y sus rivalidades. ¿Habrán querido reencontrar en el suelo la sensación de seguridad del árbol? ¿Se habrán inspirado en los nidos de los pájaros? Habilis es el primer constructor de cabañas del que se han encontrado huellas,
piedras colocadas en círculo, un invento que tendrá futuro. Reproducen pequeños árboles en el suelo, igualito. No todas las piedras pueden llegar a cortar. Algunas se deshacen y no sirven para nada. Pero otras son de gran utilidad, muy prácticas. Hay que aprender a reconocerlas. Hay que recordar su color y su olor. Hay que guardar todos los conocimientos en la cabeza y transmitirlos a los demás. Habilis el Viejo no imagina que se encuentra en los inicios de un fenómeno eterno. La enseñanza del conocimiento, o dicho de otra forma, la cultura. A partir de ahí, el hombre evoluciona tanto biológica como culturalmente. Lo llamaremos el progreso. Un día, un prehumano, quizás, en todo caso, si no fue él, uno de los primeros humanos, tuvo la idea de tomar una piedra, pero sobre todo de tomar luego otra y golpear la primera con la segunda para cambiar la forma de la primera. Aquel día inventó la cultura. Desde entonces, evidentemente, no ha dejado de progresar, de desarrollar estas herramientas, de desarrollar su eficacia. Y una forma de medir esta eficacia es pesar kilos de piedras talladas y medir su filo. Un kilo de piedras talladas de 2 millones de años dan 10 centímetros de filo. Un kilo de piedras talladas de 500.000 años dan 40 centímetros de filo. Un kilo de piedras talladas de 50.000 años son 200 centímetros de filo, mientras que un kilo de piedras talladas de 20.000 años nos dan 2.000 centímetros de filo. A mí me parece una demostración absolutamente extraordinaria, totalmente exponencial del progreso de la cultura de la humanidad en general. La noche cae sobre estos seres hábiles de hace más de 2 millones de años. ¿Cuántos eran entonces? ¿100.000? Quizá incluso 200.000. Sin embargo, Homo habilis vivirá durante miles de años. Convivirá con otros homínidos y presenciará la progresiva desaparición de sus primos, los australopithecus, menos omnívoros y oportunistas que él. Habilis dejará a las generaciones siguientes algunos inventos y un espíritu de conquista fomentado a partes iguales por la curiosidad y la necesidad. Un concepto de vida en el que nada es imposible. Este espíritu sigue vivo en el ser humano actual.